Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y les tenemos un nuevo episodio de Experiencias AMG, la serie donde hablamos con médicos internacionales que han logrado pasar la residencia médica en Estados Unidos. Nos cuentan cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y todo lo demás. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar con María Alejandra Bedoya, una médica colombiana que completó su residencia de radiología en la Universidad de Penn y está haciendo actualmente su fellow en radiología pediátrica en el Boston Children's Hospital. Pudimos hablar con María Alejandra de un montón de cosas y como siempre dejamos los links de cada sección del video en la descripción. Si quieren apoyar este proyecto, déjenos un like, suscríbanse y háganos un comentario diciéndonos qué especialidad debería ser la siguiente. Acuérdense de seguirnos en Tutorías Medicina Interna en Instagram y nada, comencemos. Muchísimas gracias, María Alejandra, por estar aquí nosotros con el canal, por sacar el tiempo. Me gustaría que comenzáramos contando un poco sobre ti, dónde estás, qué estás haciendo en este momento. Claro que sí, es un placer para mí estar aquí, particularmente con mis compatriotas rosaristas. Em, en este momento me encuentro haciendo el Fellowship Clínico de Radiología Pediátrica en la universidad, o sea, en el hospital de Boston Children's Hospital, que es el hospital pediátrico de Harvard, en Boston. Ok, y hiciste tú la primera parte de la residencia, pues radiología general, ¿dónde fue que la hiciste? Sí, pues radiología en Estados Unidos está compuesta por 5 años. Entonces, el primer año de radiología general, pues es un año clínico que se puede hacer medicina interna, se puede hacer pediatría, se puede hacer cirugía o se puede hacer un año transicional donde es un poquito de todo, que es lo mismo como el año de internado en Colombia. Después, ese año yo lo hice en Nueva York, en Jacobi Medical Center, que es uno de los hospitales públicos asociados con la Universidad de Montefiore, de Albert Einstein, que es asociado como con el sistema de salud de Montefiore. Entonces, yo hice ahí un año de medicina interna y luego hice 4 años de radiología, pues general o radiología de adultos en UPenn, que es la Universidad de Pensilvania. Sí, que si Ujú. no estoy mal es uno de los programas más competitivos que hay, por lo menos. Sí, pues yo fui muy de buenas y pues me gustaría ahorita hablar de cómo sucedió eso, porque la realidad es que en Estados Unidos hay muchos tipos de residencias, ¿sí? O sea, y pues yo principalmente voy a hablar de radiología, pero pues esto se puede, o sea, eso se puede extrapolar a todas las residencias. Entonces, hay demasiados tipos de residencias, no es como en Colombia que hay unas cuantas, sino que acá, por ejemplo, en radiología pueden haber más de 150 residencias de radiología. ¿Sí? Y pues como en todo, hay hospitales o universidades que son top, ¿sí? Que son como el top 10, ¿sí? En la mitad hay un montón de universidades que son por ahí unas 80 que están en la mitad, que tienen un muy, muy buen entrenamiento. Obviamente hay unas que son un poquito mejor, otras sí, pero muy, muy buenas. Y lamentablemente hay un porcentaje que pues el entrenamiento es un poquito deficiente. Y pues si lo Ok, comparamos con Colombia, yo creo que el entrenamiento que tenemos en Colombia es mucho mejor. Entonces, o sea, ok, eso que uno dice como que hay todos los que entrenan en otra parte es mejor, no, o sea, eso no, o sea, eso obviamente claro. depende del lugar y pues cuando uno en el momento en el que va a aplicar, uno tiene que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque pues la aplicación de uno y el esfuerzo de uno se va a extrapolar dependiendo pues a dónde uno quiere entrar. Uy, genial, perfecto. Entonces hablemos de eso más tardecito. Ujú. Me gustaría devolverme al puro principio. ¿Cuándo tomaste la decisión y qué te llevó a tomarla a decir, quiero hacer este programa en Estados Unidos? Pues la verdad, eh, o sea, es interesante porque yo no creo, o sea, yo desde chiquita, yo nunca pensé que me iba a venir a Estados Unidos, sí, esa es la realidad. Yo creo que fue apoyo de mis amigos y apoyo como de mentores que me dicen, ¿por qué no lo intentas? Mira las opciones, o sea, si no te gusta, pues no funciona. Y pues en mi caso fue Camilo Jaimes, que es un médico rosarista, que él era 2 años mayor que yo y éramos muy amigos, los dos éramos tutores pares, yo lo conocí en tutor pares, nos volvimos muy, muy, muy buenos amigos. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en tercer año, sí, al principio de la carrera,
él me decía, aplaza un año, aplaza 6 meses y haz el step 1, hazlo, 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 hazlo. Y luego nos metimos con unos 3 amigos y dijimos, pues hagámoslo, o sea, como que no miramos, fue como para abrir caminos más que para una obligación, ¿sí? Entonces, pues dijimos, no, pues hagámoslo y aplazamos desde cirugía, creo que aplazamos antes de pediatría, o sea, aplazamos de sexto a séptimo, creo, o de Sí, quinto a sí, creo sexto, que sí. no Sí, recuerdo séptimo, bien. de séptimo a octavo, si no estoy mal. El bien viejo Sí, pensum creo que era así. Sí. algo así, o sea, la verdad es que no recuerdo ahorita, creo que ha cambiado el currículo, pero aplazamos 6 meses eh, y de los 3 amigos que inicialmente lo pensamos que lo íbamos a hacer, yo fui la única que lo terminé, pero no fue, o sea, muchos fueron, o sea, hay muchos altibajos, ¿sí? Y el step 1 es bien complicado en el sentido de que no solamente es mucho de estudiar, sino que es físicamente y emocionalmente Mm. complicado, ¿sí? O sea, hay momentos en los que uno no quiere estudiar, hay momentos en los que uno ya no puede más, y uno nunca se va a sentir preparado. Esa es la realidad. O sea, uno puede aplazar un año, uno puede aplazar 2 años, uno puede aplazar 6 meses, pero uno nunca se va a sentir preparado, ¿sí? Entonces, a mí lo que me pasó es que con mis amigos, pues la verdad, dejamos de estudiar un poquito. Eh, pero mi papá es de los que me dice como que si usted inicia algo lo tiene que terminar. Y yo, papi, pero es que yo no me siento preparada para presentarlo. Y me dijo, te doy un mes. O sea, aplazaste 6 meses, te doy un mes. O sea, como que si lo pierdes, pues, o sea, lo pierdes porque te mereces perderlo. O sea, fue algo así. Eh, pero me dijo, tú, todo lo que empiezas lo tienes que terminar, ¿sí? O sea, no importa el final, pero no puedes decir no lo presento porque no me siento preparada, ¿sí? Entonces, lo presenté y pues gracias a Dios me fue bien, pero la realidad es que uno nunca se va a sentir preparado, ¿sí? Sí. Y yo me acuerdo casi una semana antes dije, bueno, voy a hacer un Q-Bank, porque yo, o sea, no hice muchos Q-Banks, lo cual les digo, tienen que hacer Q-Banks. Y el puntaje fue re malo, y yo, no, no, o sea, ya no puedo más. Y papá dijo, a mí no me importa, o sea, esto no se va a aplazar, lo vamos a hacer. Y pues yo creo que esa es una, eso es lo que yo aprendí en la vida también, porque todo lo que uno tiene que empezar lo tiene que terminar. Y hay que ponerse la meta de decir, bueno, lo vamos a hacer en 6 meses y a los 6 meses lo terminas, ¿sí? O sea, y uno lo presenta. O sea, mis dos compañeros no lo presentaron porque pues no nos sentíamos preparados. Ujú. Pero yo creo que es muy importante hacerlo. Entonces, así fue como empezó todo. O sea, yo dije, bueno, hagamos el step 1, pero el step 1 fue más como que me abrió una puerta más que cualquier otra cosa. O sea, yo quería era opciones en mi vida, ¿sí? Y, y bueno, entonces pues me fue bien el step 1, no fue un puntaje supremamente alto, que eso es muy importante en el momento de aplicar, ahorita vamos a hablar bien de eso, porque mi puntaje fue bueno, pero no fue 160 o 165 o 155, sino que fue como, eso, 260 o 165, sino como 230, ¿sí? Que es Sí. un puntaje que es competitivo, pero no es el puntaje que tú quieres para pasar a una Ivy League o al top 10, ¿sí? Ujú. Entonces eso, o sea, eso es importante ahorita, pues si quieren hablar de eso. Y ya, entonces luego yo ya tenía el Step 1 en hand y se abrió la posibilidad de hacer investigación en Estados Unidos durante mi internado, 6 meses, y pues inicialmente eran 6 meses, o sea, yo dije, no, pues yo me voy, hago 6 meses, me devuelvo, o sea, el internado electivo. Y pues Sí. cuando yo le dije a mi familia, no, yo me devuelvo en 6 meses, y pues ya es 8 años atrás y ya estoy acá, y nunca me devolví. Ok, Pero esa es la historia como corta, como corta. Perfecto. si tiene Me sentido. gustaría pausar un segundito en el step uno. Ujú. Alguien que, por ejemplo, te llama y te dice, hey, voy a presentarle step uno, voy a pasar 6 meses, voy a aplazar, no sé, cirugía, por ejemplo, estoy en el Rosario. ¿Cuáles serían tus top 3 consejos para que esa persona le Bueno, vaya bien en el step uno? mi top 3 consejos es, hay que unirse, hay que estar en un grupo en el que todo el mundo esté en el mismo bando, ¿sí? O sea, por eso es que me parece que hacer el Kaplan, a pesar de que es costoso, vale la pena porque todo el mundo está en el mismo grupo y estamos hablando no solo de rosaristas, sino que estamos hablando de todas las partes del país. Entonces, te vas a rodear de gente que está en el mismo, o sea, en el mismo, en el mental state que tú, ¿sí? O sea, como Sí, que estábamos preparando este momento. Entonces, a mí me parece eso es importante. Lo segundo es hacer o sea, entre más Q-Banks puedas hacer, mejor, ¿sí? Y lo tercero es ponte una fecha y no la muevas. O sea, pase lo que pase, porque nunca uno se va a sentir preparado, ¿sí? O sea, es cierto. nunca, ¿sí? Mientras que uno dice, esta es la fecha y no la muevo y hágale y
pase lo que pase y uno va pues con una buena mentalidad, o sea, porque uno nunca se va a sentir preparado y si no, o sea, lo peor que puede pasar es que uno se autosabotee, ¿sí? Sí. Y la realidad es que a pesar de que nosotros tenemos un entrenamiento diferente en Colombia que en Estados Unidos, nuestro entrenamiento es supremamente bueno. Mm, Entonces, o sea, yo cuando llegué a casa fue como que de las primeras cosas que me di cuenta, tanto clínico como básico, como todo, ¿sí? Entonces, primero, no se sientan menos, o sea, eso es lo más importante. Y segundo, todo lo que ustedes han aprendido en la carrera se resalta en el Step 1, o sea, como que no es que el Step 1 son 6 meses, o sea, no hago nada en la carrera y luego en 6 meses ya aprendo toda medicina, o sea, eso no funciona así, ¿sí? Entonces, ustedes saben mucho, ¿sí? Y el entrenamiento que tenemos es exageradamente bueno, ¿sí? Entonces, si uno combina todo eso, o sea, como que uno se tiene que relajar y hacerlo. ok, perfecto. ¿Crees que 6 meses es suficiente para la mayoría o recomendarías menos o más? Yo creo que 6 meses es suficiente. Yo creo que 6 meses es suficiente. Hay gente que lo puede hacer en menos tiempo y pues si uno lo hace en menos tiempo, perfecto. Pero a mí me parece que prolongarlo prolonga el sufrimiento y no necesariamente significa que te vayas a sacar un mejor puntaje. Ok, Pues sí. ahorita con el step 1 que es pasar y perder, Mm, eh, ahí la verdad yo siento que es o sea, es negativo para los IMGs. ¿Sí? Porque antes cuando nosotros teníamos un step 1 supremamente alto, como que sobresalíamos o sea, es más fácil sobresalir con un número, que todo el sí, mundo tiene ese mismo número y se compara y ya, ¿sí? sí. Pero entonces ahora significa que los program directors van a empezar a ver cosas diferentes, ¿sí? Y ahorita podemos hablar un poquito más de eso. Yo estuve en el comité de selección de Penn. Me encantaría. Em, pero hace un poquito las cosas más difíciles, significa que hay que hacer más cosas curriculares. Pero pues lo importante es pasar y pues en el step 2 creo que sí todavía tiene números. Entonces hay que darle toda al step 2 y pues lo bueno es que el step 2 es más fácil, es más clínico, lo cual nosotros estamos súper bien dotados, ¿sí? O sea, eso Ujú. es mucho más fácil y pues ese hay que tratar de sacarse el puntaje más alto. Esa es la realidad porque pues la gente bien o mal va a seguir comparando números. Sí, es cierto. Ok, entonces tú hiciste tu step one, Ujú. pasaste, y a propósito, como comentario, como pregunta rápida, ¿tus dos amigos al fin sí siguieron con esto o ellos? No, ellos no lo siguieron, pero en Kaplan yo conocí un montón de gente que sí siguió y súper bien y o sea, hay muchos colombianos que yo conocí que ahorita se encuentran acá y pues es una red muy buena de tener acá. Ok, entonces tú hiciste todo esto, ¿cómo pasaste de ahí a que se abriera la oportunidad de investigación en tu internado directivo? ¿Qué sucedió en la mitad? Em, yo siento que han habido muchas cosas que ha sido, o sea, mucha gente lo categorizaría como buena suerte, ¿sí? Pero la realidad es que, o sea, yo no creo que las cosas pasan porque sí, sino porque, o sea, todos los días que uno va al trabajar, o sea, todos los días que uno va a estudiar, ¿sí? Uno no sabe qué puertas se están abriendo, ¿sí? Y uno no sabe, o sea, por ejemplo, dar el ejemplo con Camilo Jaimes, ¿sí? O sea, como que yo me volví amiga de él, no porque simplemente uno es buena gente o a fiestas, no, sino porque los dos éramos tutores pares, hicimos proyectos, ¿sí? Entonces como que cada Sí. vez que, o sea, uno no sabe qué puertas se está abriendo en cualquier momento, con residentes, con fellows, con profesores, o sea, es que esa es la realidad, ¿sí? Mm, Y, y a mí lo que me pasó fue que Camilo Jaimes vino a hacer investigación en Children's Hospital de Filadelfia, que es el hospital pediátrico de Penn, sí. y él pasó a la residencia y necesitaban un nuevo asistente de investigación, ¿sí? Entonces él me dijo, aplica, o sea, aplica, dale de una y yo, no, pues hagámoslo. O sea, como que son esas cosas que la puerta se abre y uno tiene que intentarlo, ¿sí? Entonces Sí. yo apliqué y pues me hicieron las entrevistas, así como por Skype. Ujú, ujú, Y pues bien, y pues la verdad es que yo no tenía mucha, o sea, yo no tenía mucho entrenamiento en investigación, sí. ¿sí? Esa es la realidad. Pero cuando yo llegué allá, llegué a un grupo que fue supremamente bueno, unos mentores buenísimos que me apoyaron desde el inicio. Empecé por mí misma a aprender sobre estadística, me le uní al estadístico del equipo, porque
porque el estadístico del equipo, o sea, me dicho, es una persona que hace estadística, pero él no sabe nada de medicina, ¿sí? Y pues yo, al tener un poquito, pues, de conocimiento médico, pues él le mandaban un montón de proyectos para hacer, pero él no entendía bien, pues, él solo Claro. entendía X versus Y, ¿sí? Mientras que yo le decía, venga, ¿y por qué no miramos la edad? Entonces yo empecé a decirle, cada vez que tengas proyectos, me llamas y los hacemos juntos, ¿sí? Entonces yo me sentaba ahí con él, porque pues es que uno tiene que aprender, y ya al final yo estaba haciendo mis propias estadísticas y pues en publicaciones muy bien. Entonces yo Claro. creo que, o sea, uno no tiene que tener el entrenamiento, pero pues hay cosas que uno es de buenas, es la realidad. Sí. Pero no Por solamente ejemplo, uno es de buenas, sino que uno, pues, o sea, es la forma como uno habla con la gente. O sea, es como que si alguien lo va a recomendar a uno, si lo recomiendan es porque han trabajado con uno, porque le quieren trabajar con uno, mejor dicho. es cierto. Ok. Y por ejemplo, alguien que esté en semestres pequeños, en primer, segundo semestre, que quiera más o menos seguir por este camino, ¿qué cosas podría ir comenzando a hacer? Porque pues conocer contactos al final de cuentas también tiene un poco de suerte. Uno- Sí. entonces, ¿qué cosas uno puede como ir trabajando, desarrollando en sus semestres de básicas y eso, que le ayudarían a tener un mejor futuro a la hora de hacer todos estos proyectos más adelante? O incluso para estudiar para el Pues mira, examen. la verdad, sí, o sea, para mí, yo creo que para mí lo que funcionó fue no solamente pensar, mi goal es irme a Estados Unidos, sino que cada uno tiene un goal diferente dependiendo del momento en el que esté. Entonces, para mí lo más importante es que uno quiere ser un buen clínico y uno quiere ser un buen médico sin importar a dónde va, ¿sí? Entonces, mi goal no es simplemente decir, no, es que tienes que encontrar un contacto en el primer semestre y tienes, no, a mí no me parece que eso funcione bien, sino que tú tienes que ser lo mejor que tú puedas hacer. Y cada persona con la que tú estás trabajando te está entrevistando de una manera u otra, ¿sí? Sí, Para oportunidades, para lo que sea. Entonces, desde el primer semestre, o sea, dale todo lo que tú puedas. O sea, ¿no te gusta anatomía? Dale, ¿sí me entiendes? O sea, tienes que aprender anatomía, ¿sí? ¿No te gusta farmacología? O sea, como que, o sea, lo que yo digo es que no es simplemente decir, ay, no, a mí solo me gusta cirugía, entonces solo aprender anatomía y fisiología. No, o sea, no te encierres, porque la verdad es que uno no sabe dónde van a salir las oportunidades. Sí, eso es lo primero. perfecto. Entonces, para mí, mi consejo en los años pequeños es enfócate en aprender, ¿sí? Porque cuando uno ya viene acá en Estados Unidos y empieza a competir con otras personas, o sea, uno puede tener un montón de contactos, pero cuando la gente se empieza a dar cuenta que uno sabe de lo que está hablando, ¿sí? Y que no importa dónde lo aprendió, o sea, ya, o sea, como que es mucho más importante, o sea, aprender en la fase en la que estás, ¿sí? Y todo eso te da resultados, o sea, a pesar de que no se vea, o sea, o sea, lo que no dice, o sea, no dice que es suerte, pero sí, o sea, como que todos los días te están entrevistando a Sí, alguien, ¿sí? Que tú no sepas. cierto. Entonces, mi De cierta consejo es, manera, como dejar la marca de uno en donde sea que uno claro, esté tú tienes haciendo que algo. dejar la marca y lo más importante es que en medicina, o sea, en este momento, tu enfoque es aprender medicina y ser el mejor médico, ¿sí? Sea lo que sea, en donde sea. Entonces yo creo que si te enfocas en eso es mejor, ¿sí? Perfecto. Obviamente, pues si se abren oportunidades de investigación, uno dice, no, pues cógelas, aprovechalas, porque todas esas publicaciones y todas esas experiencias extra son importantes para el momento de aplicar, ¿sí? Perfecto. Si se abren, perfecto, pero a mí no me parece que uno deba enfocarse solo en investigación y dejar la parte clínica, ¿sí? O sea, como que o sea, no trata de mantener como las puertas abiertas a todo, mejor dicho. Perfecto. Y luego, Li- sí, y luego ya te vas enfocando en lo que tú quieres. Listo. Mi siguiente pregunta sería, entonces tú te graduaste, ya tenías tu Step One, ya tenías como tu experiencia de investigación. En ese momento, ¿tú qué tan factible? Porque muchas personas cuando apenas están comenzando como que lo ven muy imposible o lo ven muy lejos. ¿Tú lo veías así o tú decías, no, esto yo sé que yo la saco adelante o lo veo difícil? ¿Cómo era tu pensamiento en ese momento? Listo. Pues, o sea, lo más importante en este momento es obviamente buscar personas que ya lo hayan hecho, ¿sí? Y pues obviamente en la mente de uno no siempre va a decir, no, esto es imposible, no lo voy a poder hacer, o sea, nadie lo ha hecho, o sea, mejor dicho, o sea, pero lo más importante que uno tiene que tener en cuenta es que mucha gente lo ha hecho, es posible y es posible hacerlo en los mejores lugares. ¿Sí? O sea, eso es lo más importante que uno tiene que pensar. Entonces, yo dije, bueno, es difícil,
¿qué tengo que hacer yo con el CV que yo tengo? Que en ese momento, o sea, antes de empezar, pues en el momento de aplicar, yo decía, bueno, mi step es más o menos, ¿sí? O sea, como que no me fue mal que uno diga, no, tengo que reevaluar, Sí. porque cuando uno tiene un step muy bajito, cuando uno pierde, yo siento que uno tiene que reevaluar si vale la pena invertir tanta plata, tanto tiempo en esto, ¿sí? O sea, es un momento que uno tiene que reevaluar personalmente, ¿sí? Pero bueno, uno tiene un step bueno, ¿sí? No es el mejor, pero bueno. Con ese step, uno dice, bueno, ¿qué tanto me tengo que esforzar? O sea, porque uno no tiene que trabajar duro, no tiene que trabajar inteligentemente, ¿sí? O sea, pues las dos, pero pues, o sea, como que no es que entre más trabaje duro, no tiene que, o sea, como que priorizar y hacer. Entonces yo decía, bueno, con ese step uno, ¿qué tengo que hacer para poder llegar al top 10? Ujú. ¿Sí? Eso fue mi mentalidad en ese momento. Entonces empecé a hablar con gente y me dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dice, no, pues mira, tienes que hacer investigación, ¿sí? Y me dice, bueno, ¿cuántos papers necesito? Tienes que tener mínimo 15, mínimo 10 o 15, ¿sí? Entonces hágale, ¿sí? O sea, Ujú. es como, y, o sea, empezar, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué más tengo que hacer? O sea, uno tiene que empezar, o sea, porque uno dice, bueno, con ese step y con uno o dos papers, uno fácilmente, pues no fácilmente, pero pues es más posible entrar a un lugar intermedio que va a tener un muy buen entrenamiento, Sí. ¿sí? Pero depende de lo que, o sea, uno tiene que utilizar sus recursos de lo que uno quiera, ¿sí? Sí. Entonces yo decía, bueno, entonces tengo que hacer papers primero. Segundo, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que hacer observerships. Yo no había hecho observerships antes de venirme, ¿sí? Sí. Y es muy importante hacer observerships para residencia, ¿sí? De la especialidad que uno quiere, ¿sí? Entonces, yo empecé a utilizar mi tiempo de vacaciones para hacer observerships en radiología, ¿sí? Sí. Tercero, cartas de recomendación. Entonces, uno, mientras hace los observerships, empieza como a contactar a la gente que, si me entiendes, que le puede dar cartas de recomendación. Pero lo importante de las cartas de recomendación es que las cartas de recomendación genéricas no valen mucho, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos revisando todas esas aplicaciones, ¿sí? O sea, mucho, a uno le llegan como 500 aplicaciones, lo que sea, ¿cierto? Ujú. Uno sabe identificar cuáles son las cartas genéricas, uno sabe identificar cuando alguien simplemente le cambia el nombre, ¿sí? O Sí. sea, María Alejandra Bedoya es y copia lo mismo que le copia a todo el mundo, ¿sí? Mm. Uno quiere encontrar, son cartas de recomendación de alguien que haya trabajado con uno, alguien que diga como que esta vieja es la berraquera, o sea, yo hice este proyecto con ella, o fuimos a este congreso y la vi presentar y fue muy bien, o la vi con este paciente, o sea, lo importante es que hay que buscar ese tipo de personas que lo conocen a uno y que le van a dar una buena carta, ¿sí? Sí. Las únicas cartas que yo digo genéricas que valen la pena son las de los full professors, o sea, alguien que sea así, o sea, es como ahorita como Dr. Fauci, ¿sí? O sea, como Sí, que que si él esté te da una carta, levitando, básicamente. claro, o sea, que simplemente con el nombre, o sea, ya no importa lo que diga la carta, ¿sí? Sí. Pero la gran mayoría lo que importa de las cartas es alguien que uno lo conozca. Entonces uno tiene que empezar a enfocarse, bueno, o sea, ¿cómo puedo encontrar eso? ¿Sí? Entonces, Ok. obviamente cada aplicación es diferente, cada persona es diferente y pues hay un momento en el que uno dice, no, yo no puedo hacer esto, ¿sí? O sea, no es imposible, pero sí es posible. Lo que uno Ok. tiene que hacer es organizarse y Perfecto. Entonces tu lista en ese momento era, tengo que conseguir los observerships, tengo que hacer publicaciones, unas 10 a 15, idealmente más, idealmente o más, y hacer y conseguir mis cartas de recomendación. ¿Había algo más en esa lista? Como que tú dijeras, esto es absolutamente necesario. bueno, otra cosa, o sea, eso yo no lo tenía en la lista, pero en retrospectivamente, otra cosa que es bien importante es que lamentablemente, como todo es política, ¿sí? Entonces, en el momento de aplicación, y no sé si me estoy adelantando, pero en el momento de aplicación, muchos programas, como llegan tantos aplicantes, le dicen al computador, ay, elimíneme los IMGs, ¿sí? Ujú. O elimíneme los que tengan el stat menos a 210, no sé, Sí. elimíneme, sí, entonces fácilmente tú puedes tener un CV muy bueno, pero no dan la oportunidad de ni verlo, ¿sí? Sí. Entonces, algo que yo hice que me pareció muy importante y que yo digo que todo el mundo lo debería hacer es lo que yo te digo, tú no sabes con quién estás entrevistando, o sea, todos los días. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice fue, cuando yo estaba, apliqué, yo había hecho proyectos con fellows, yo estaba en las conferencias de los residentes, las conferencias de los fellows,
o sea, como que yo iba a todo eso, sí, conocía gente y hola, y los pelos llegaban y me decían, ay, ven, tengo este proyecto, ¿me ayudas? O sea, se me es como que siempre muy, sí, o sea, hagámosle. Y Sí. cuando yo apliqué, yo empecé a buscar las hojas de vida de los fellows y yo decía, uy, este fellow fue a Yale. Uy, este fellow fue a Penn. Uy, este fellow fue a Harvard. Uy, este fellow fue a Texas. Uy, este fellow... Entonces yo empecé a escribirles personalmente, como que, hola, mira, estoy aplicando. Esta es mi hoja de vida. Y hice lo mismo con todos mis profes, a pesar de que no me hayan dado cartas de recomendación. ¿Sí? Sí. Y yo, mira, yo vi que tú fuiste a Yale, me puedes, o sea, puedes decirle que me miren mi hoja de vida, o sea, no estoy diciendo que me inviten, ¿sí me entiendes? Pero pues Sí. al menos que le echen una ojeada. Y yo creo que el 80% de las entrevistas que yo saqué fueron así, ¿sí? O sea, de que alguien le dijo, oiga, revísele la hoja de vida a ella. Yo he trabajado con ella y es como, bien, ¿sí? Y ya, Claro. y ya cuando le abren la hoja de vida, pues ya cambian las cosas. Pero yo creo Ok. que eso, o sea, eso es bien importante, pero no es como esa estrategia de que pueda ser amigo de él para que él me pueda ayudar, no, pero, o No, sea, si no, o sea, uno no sabe quién lo va a ayudar a uno. es cierto. Ok. Entonces te pusiste a hacer todo esto. Me queda la pregunta entonces, ¿cuándo tomaste el step 2? O sea, mientras estabas haciendo todo este proceso, ¿cómo organizaste tu estudio? Sí, yo hice el step 2 mientras estaba haciendo investigación, porque yo creo que el step 2 es uno de esos steps, pues personalmente yo creo que uno lo puede preparar en las noches o los fines de semana, o sea, como que no es tan intensivo como, como el step 1. Y pues nosotros somos muy buenos en la parte clínica. Entonces, eso, o sea, esa parte, o sea, es un poquito más fácil. Entonces, el step 2 yo lo hice como en las noches, los fines de semana, pedí como una semana de vacaciones antes, como para reforzar, pero yo creo que ese se puede hacer mientras se hacen otras cosas. Sí. ¿Y cómo lo preparaste o qué le recomendarías a alguien para prepararlo? Yo pagué el Kaplan otra vez, porque, porque para mí era como que si pago la plata de mi propio bolsillo, como que voy a hacer, o sea, me voy a obligar a mí más a utilizarlo más. Ajá. Pero me parece que es una muy buena fuente. O sea, yo pagué Kaplan y pues bien. Y pues la otra cosa es que lo que yo hice fue, yo fui a donde uno de los, o sea, donde el program director que yo quería entrar, ¿sí? A Penn. Y Ujú, yo fui y le dije, esta es mi hoja de vida, antes de hacer el step 2, ¿qué necesito? O sea, o sea, ¿cómo puedo mejorar mi hoja de vida? ujú. Y él me dijo como que, veo que tu step 1 no es tan bueno, puede ser como un outlier, necesito que tu step 2 sea muy bueno, como para demostrar como que, ay, no, fue que en ese momento, o sea como que es, se hace. Sí, Y me dijo, y necesito que hagas un observership en radiología, y necesito, sí, o sea, uno siempre recibe recomendaciones, y pues luego cuando terminé lo que hice fue otra vez, y le dije, ya hice todo lo que me pidió. O sea, uno tiene que, o sea, es políticas en cierta forma, ¿sí me sí, entiendes? Y pues si uno necesita mentores, uno necesita alguien que esté dispuesto a decir, es que ella es buena, él es bueno, o sea, es como que alguien o sea, uno necesita un mentor, en la realidad. sí, Y pues yo fui de buenas de que tuve muchos mentores en CHOP, buenísimo. incluyendo, este es el momento de decirles, incluyendo Diego Jaramillo, que él es un médico javeriano, lamentablemente, no mentiras, él es médico javeriano, y él era o sea, él era el chairman del departamento de radiología pediátrica en Children's Hospital of Philadelphia, que es el hospital Wow. número 1/2 del mundo casi. Sí, Y encontrar personas así, encontrar personas que quieren ayudarte, es lo más, o sea, me dicho, es lo más importante para poder entrar a los top 10. Es la claro. realidad, ¿sí? O sea, encontrar un mentor, encontrar alguien que quiera trabajar contigo, encontrar alguien que, o sea, Diego Jaramillo fue el que le escribió al Program Director de Penn, oye, mira, tengo esta asistente de investigación que está súper interesada en radiología, puedes verla. Sí, Y pues viniendo del chairman, pues claro, pues claro. veámosla. ¿Sí? O sea, como que, Buenísimo. o sea, todas son cosas que son bien políticas, que eso es como que lamentablemente es así, pero uno tiene que demostrar que es bueno. Y pues tú lo Ujú. demuestras todos los días, ¿sí? Y la gente te va a querer ayudar, es la realidad. Ok. ¿Y cómo te fue con el step 2? Sí, sí, sí. Sí, sí, en el estado sí me fue. Sí, sí, como Uy, 260 ¿quisieras algo. compartir de pronto a alguien que quiera seguir tus pasos? Por ejemplo, ¿qué puntaje tú consideras que es un buen puntaje en el step 2? 250 y algo,
Más de Ok. 250 es un buen Entonces uno puntaje. con ese puntaje es competitivo con ese tipo de Sí, especialidades, porque pues radiología no es una especialidad fácil de entrar, sí, a la Ivy League. sí. Entonces, Sí, no, pero 250 es competitivo. perfecto. Ujú. Entonces tú hiciste eso, mientras tanto estabas investigando. em, Al final me queda la duda con cuántas publicaciones hiciste ya la aplicación. En el momento de aplicar, tenía publicados, creo que 12 o 13 papers. Em, por ahí 5 de primer autor. O sea, los de primer autor no importan tanto. Lo que importa, la verdad, lo que importa es el número. Es la Ok, realidad. sí. Para residencia. Em, pero sí, como 13 y en imprinting, o sea, como en review tenía como unos 4, unos 3 más. Ok, Em, perfecto. sí. Y mi otra pregunta sería, siempre estaba el debate de este del observership versus el clerkship. Como tú te graduaste, pues tengo entendido que no pudiste hacer ningún clerkship. ¿Crees que, por ejemplo, si alguien estuviera, o sea, si alguien todavía no se ha graduado, todavía tiene tiempo, y esta persona te dice, puedo hacer, por ejemplo, investigación en estos 6 meses, como dijiste tú, del internado electivo, o puedo ponerme a hacer clerkships? ¿Qué sería mejor? Teniendo en cuenta que cuando se gradúen pueden comenzar a hacer observerships. Yo creo que es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Porque depende, o sea, depende del lugar y depende con quién vas a hacer investigación. O sea, como que si vas, o sea, si te, o sea, si, o sea, Micho, déjame retractarme. Ok, bueno, voy a responder eso y luego me digo otra cosa que simula. Entonces, es difícil porque es difícil porque uno no sabe qué va, o sea, Micho, para mí eran simplemente 6 meses de investigación, whatever, quiero aprender investigación, pero se convirtió en la plataforma para yo poder entrar a Penn y Harvard, ¿sí? Entonces, eh, yo no hubiera podido pensar que eso hubiera pasado, ¿sí? Porque todo depende del grupo con el que uno va a entrar a trabajar y es muy difícil poder pronosticar quién va a ser. Pero sí hay un récord de que hay colombianos, que hay MGs, que les ha ido súper bien haciendo investigación con este grupo, que van a buenos lugares. Yo creo que hacer investigación ahí es lo más importante, porque tú lo que quieres crear, es lo que yo te decía, es lo que quieres crear, es un grupo de personas que te pueda ayudar, ¿sí? O sea, unos Sí. mentores. ¿Sí? Y eso no se consigue en un clerkship, ¿sí? O sea, opción 2, hacer clerkships también te abre la oportunidad de poder luego hacer investigación, ¿sí? Entonces, si tú vas a un clerkship, que es un poquito más fácil de encontrar antes de que te gradúes, encuentras un montón de gente que, o sea, que te gusta, que están trabajando súper bien y le dices, oiga, estoy súper interesado en quedarme, ¿sí? Tenemos algún proyecto de investigación, yo quiero ayudar, bla, 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 bla. Esa es la plataforma, ¿sí? Entonces, como que se Sí. puede encontrar en las dos formas. Entonces, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer investigación, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer clerkships, ¿sí? O sea, como que en el mundo perfecto todo el mundo la tendría, pero yo creo que uno tiene que coger la oportunidad que tenga y Perfecto, sí. sacar lo mejor de ella. Porque de la gente que yo he visto que no han venido a hacer investigación, porque es que la cosa de investigación es que no es tan fácil de encontrar. Ujú. La mayoría de investigaciones no paga, ¿sí? Entonces significa que es un montón de plata que uno tiene que pensar, o sea, planear bien, ¿sí? Y pues si uno consigue una investigación paga, pues cójala, o sea, de uno, o sea, eso es como lo más importante, ¿sí? Pero un clerkship es lo que yo he visto que la gente hace para poder conseguir esas posiciones de investigación, ¿sí? Entonces uno dice, Sí. ay, me gusta, la gente, o sea, por ejemplo, lo que hizo Camilo Jaimes se vino como clerkship, ¿sí? La gente le gustó, dijo, ay, quiero hacer investigación, empezó a hacer investigación gratis, ¿sí? Luego le dijeron, venga, porque no se queda, lo contratamos, ¿sí? Ujú. Y luego lo contrataron por un año, ¿sí? O sea, y él ya abrió la puerta para un montón de colombianos y nosotros traemos como rosaristas, como casi o sea, 3 rosaristas al año a Chop, ¿sí? Pero fue porque se abrió, o sea, así fue como se abrió el camino, ¿sí? Y pues es bueno, o sea, si uno puede entrar en los zapatos de alguien que ya haya abierto el camino, pues aprovechenlo, ¿sí? O sea, no significa que uno tenga que irse atrás, o si la rueda ya se inventó, pues hay que aprovecharlo, ¿sí? Pero a veces no es fácil, ¿sí? Y entrar a clerkships es más fácil de obtener, pero ahí es donde uno empieza a, si me entiendes, a demostrar que uno es bueno y que la gente quiere trabajar con uno,
Y ahí es cuando pues uno dice, hagamos investigación y, ¿sí me entiendes? Y mucha gente se devuelve a Colombia, hace investigación desde Colombia con ellos, ven que Ujú. es bueno y luego dicen, véngase, ¿sí? O yo conozco gente que lamentablemente pues han hecho investigación por 1 año, 2 años, no paga. Sí. Sí, o sea, es bien, o sea, es La bien clave es variado. conseguir la oportunidad y aprovecharla y explotarla lo más que se pueda. Claro, sí, o sea, porque yo he conocido gente que se viene, hace 1 año de investigación y no publica nada, Sí. también, ¿sí? O sea, soy de todo, ¿sí? Pero lo que uno dice es que escoger la oportunidad y aprovecharla y demostrar que uno es bueno. O sea, pero cualquier oportunidad que se abra, cogerla. ¿Sí? O sea, puede ser el clerkship y puede ser el research. Y mucha gente, pues ahorita con COVID es un poquito más difícil, pero yo creo que la forma de poder hacer esto es, o sea, yo siempre opino que, es lo que yo digo, los mentores son los más importantes, ¿sí? Y la verdad es que la gente que ya lo pudo hacer, yo he visto que nos convertimos en mentores, ¿sí? Hasta el momento que uno pueda realmente hacer cosas más, ¿cierto? Sí. Pero entonces, lo que yo he visto que mucha gente hace que funciona es que todos los nombres de los doctores y casi todos los correos se encuentran en internet, Sí. lamentablemente. Entonces, si por algún motivo, razón o circunstancia, uno tiene que estar geográficamente obligado a estar en un área, porque uno tiene a la tía, tiene al papá, o sea, tiene a alguien que lo puede recibir a uno, que uno se está ahorrando plata, porque es que es un Mm. montón de plata aplicar, o Sí. sea, si quieren ahorita hablamos de eso, porque es un montón de plata. Entonces, si uno tiene esa posibilidad de decir, bueno, yo tengo que estar en New York, ¿sí? Yo lo que he visto que mucha gente hace que funciona es, métete a cada hospital, busca en la sección que tú quieres medicina interna, ¿cierto? Entonces te metes en medicina interna y buscas todos los nombres, y busca todos los nombres latinos, ¿sí? Porque es que la realidad es que es una comunidad buena, es una comunidad grande, es una comunidad que quiere ayudar, ¿sí? Entonces tú Sí. buscas todos los nombres latinos, ¿sí? Y la mayoría tienen el correo ahí o no lo tienen, porque depende del hospital. Hay muchos que tienen el correo ahí, es súper, súper miedoso. Entonces, uno coge y empieza a escribirle a la gente, ¿sí? Y en inglés. Y la gran mayoría no va a responder, pero ustedes solamente necesitan que 1 o 2 les respondan que sean buenos. Y la gente que responde es porque quiere ayudar, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, doctora Bedoya, mire, yo vi que usted está allá, estoy súper interesado. Y si ustedes hicieron el step 1, pónganlo ahí porque significa que ustedes están comprometidos a hacerlo, ¿sí? Dice, I did the step 1, es como que quiero ir a hacer un observership o poder colaborar desde lejos en investigación, ¿sí? Entonces uno ahí empieza como la charla y así es como las cosas funcionan, ¿sí? Y ahorita que estoy ya lo que ahorita voy a hacer attending el otro año, o sea, encontrar esas personas que quieren ayudar, que son buenas, o sea, es que no tiene precio. ¿Sí? O sea, como, para mí es como, o sea, como que tengo que conseguir platas para poderles pagar, pero la realidad es que los dos ganan, ¿sí? Sí. O sea, porque ella o él tienen que publicar para poder, o sea, aumentar en su carrera profesional y ustedes también. Entonces, como que es una simbiosis que funciona. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Y así es como las oportunidades llegan. Perfecto. Ok. ¿Tiene Entonces sentido? hablemos un poquito más de la aplicación. Listo. ¿Cómo, bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito de costos, tú cómo, o sea, en general, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, tú llegas, dices, listo, eso se abre como en septiembre, si no estoy mal. Se abre la Sí. aplicación, por ejemplo, está lo que mucha gente pregunta de qué tan temprano uno tiene que tener todo listo, cuántos son los costos, tú cómo elegiste los programas, cuéntanos sobre todo eso. Bueno, pues fue hace 6 años y puede que haya cambiado. Eso es lo primero. Pero bueno, entonces, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de tener todo listo para el primer día. O sea, mucha gente dice, ay, no es importante el primer día. Y pues yo me acuerdo que cuando yo apliqué el primer día que abrieron las cosas, el sistema colapsó. O sea, y muchos programas no ven hasta por ahí 1 semana, 2 semanas después de abrirlo. Pero pues uno no quiere, o sea, mi opinión es tenerlo listo, ¿cierto? Entonces, primero, tener todos los papeles listos. Algo importante de los papeles es que yo no lo sabía, que por eso es que quiero compartirlo, es la MSPE, que es como una carta que escribe el DIN, que es como una DIN letter. Es una carta que escribe el DIN, ¿cómo se dice DIN en español? El decano, ¿no? El decano, sí, entonces el decano es una carta que escribe el decano, introduciéndote a ti al programa. Eso no existe en Colombia, ¿sí? Sí, Entonces ustedes tienen que crear
una carta que parezca como si hubiera sido en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, lo que hicieron, lo que hizo Camilo Jaimes, creo que fue el que lo hizo, o sea, él fue el que lo empezó todo. Le pidió a un amigo, venga, mándeme, muéstrame su carta, ¿sí? Y la carta tiene un montón de cosas, es como, o sea, es como primer año anatomía, ¿sí? Y anatomía, entonces el profesor, yo no sé qué más, es García, escribe un poquito sobre Alejandra. Luego fisiología, o sea, como que, o sea, ¿De como todas las los materias? comentarios, como, sí, o sea, como los comentarios que uno tiene, y uno es como, o sea, como que, huepucho, ¿sí? Entonces, luego, o sea, todas las materias, ¿sí? Al menos una de cada año, ¿cierto? Luego tiene, bueno, tiene las notas certificadas. Luego tiene tu promedio en comparación a todo el mundo y en qué percentil estás. Sí, o sea, y es una tabla que todos los programas de medicina la tienen igual. Entonces, cuando tú abres la aplicación, tú ves la tabla, la entiendes, sabes que él está en el percentil 99 o lo que sea. ¿Sí? Y luego al final, y creo que ya, y tiene como una carta del decano que dice, ay, estuvo en coso disciplinario, aplazó semestre, no aplazó, ¿por qué aplazó? Porque cada gap, o sea, por ejemplo, los 6 meses que yo aplacé, es como que hiciste esos 6 meses, ¿sí? Y el dean tiene que colocar ahí, el decano tiene que escribir uno que hizo en los 6 meses, y pues a veces uno no puede colocar que hizo Kaplan, ¿sí? Entonces, como razones personales, ¿sí? O sea, Sí. sí, pero todo eso tiene que venir de la carta del decano, ¿sí? Hace muchos años, yo estoy hablando mucho, pero hace muchos años, eh, creo que uno podía hacer la carta en inglés y el decano del Rosario la firmaba. Sí, Sin embargo, hubo irregularidades en información que se ponía en esa carta, porque es una carta legal, o sea, es real, ¿sí? claro. Entonces el decano, ahorita la universidad, o al menos cuando yo la hice, ellos me dijeron, nosotros te ayudamos a hacer la carta, y me la mandaron y yo la revisaba, pero solo la podemos dar en español. Y luego me tocó traducirla, porque la universidad quiere saber 100% seguro de que lo que uno pone es real, ¿sí? Y tiene que ser en español para que las administrativas lo puedan revisar, ¿sí? Entonces, fue algo que me tomó meses, ¿sí? Porque entonces me tocó escribirle al profesor de fisiología. Venga, profe, ¿se acuerda de mí? Me escribe una cosa, o sea, una frase, o sea, porque es una frase que era. Y yo le escribí a todos mis profes, pero es que es lo que yo les digo, o sea, ustedes tienen que, o sea, tratar de ser los mejores y no es simplemente decir, ah, yo quiero hacer esto, sino que yo, o sea, voy a tratar a todo igual y voy a aprender y quiero que todo el mundo me recuerde de una forma positiva, ¿sí me entiendes? Entonces, yo le escribí al de anatomía, le escribí a la fisiología, le escribí a la farmacología, al doctor Calderón, venga, me escribe una carta, o sea, y luego, o sea, me tocó mandársela al secretario del decano. Ellos lo miraron y lo hicieron. Luego la tabla. Ellos, no, pero es que esa tabla no la podemos hacer, que no sé qué más. Y yo, pero ¿cómo que no? No, no, no. Y yo, venga, porque no me manda el promedio de todo mi año. Obviamente anónimo, sin nombres. Yo solamente necesito los números, ¿sí? Porque yo necesito crear la tabla con los números y ponerme una rayita donde yo estoy, ¿sí? Y yo creé la Tenaz. tabla, se la mandé y ellos la aceptaron. Entonces, O sea, son todas es un estas proyecto de cosas que uno investigación. o sea, son todas esas cosas que uno no sabía, pero tú quieres que tu aplicación sea tan parecida como a un americano, ¿sí? Ese es tu foco. Entonces, esa carta de MSP es importante, ¿sí? Y yo tengo la mía, o sea, el que quiera preguntar, o sea, yo la puedo dar, si me entiendes, a mí no me importa, ¿cierto? Sí. Pero todo lo que uno hace en la carrera está ahí, ¿sí? ¿Cuál fue tu promedio? Fuiste la número 1, ¿sí me entiendes? Y todo eso ayuda porque no le dice como que él fue el número 40 de 41, o sea, todo está ahí en esa carta, ¿sí? O sea, Sí. esa carta es bien importante. Y es una carta, no, es una carta como de 40 páginas. Pero bueno, entonces, eso es importante para la aplicación. Lo segundo para la aplicación es que, bueno, lo segundo, y esta parte ya viene desde, o sea, yo fui Chief Resident de Penn y cuando uno es jefe de residentes, uno entra al comité de selección de los residentes, ¿sí? Y yo al entrar ahí me di cuenta de muchas, o sea, muchas cosas que yo decía, uy, o sea, como que si yo aplico este año yo no hubiera pasado, pero es simplemente porque yo empiezo a ver esas cartas de una forma diferente, ¿sí? Y algo que yo me di cuenta es que muchos americanos, o sea,
la experiencia que ellos tienen es diferente, ¿sí? O sea, porque ellos se gradúan de college, pero en high school tuvieron oportunidad de hacer yo no sé qué más voluntariados, luego en college hicieron yo no sé qué más, luego antes de medicina tuvieron unos años donde pudieron hacer lo que quisieran. Entonces, o sea, hay un montón de historias súper interesantes. ¿Sí? O sea, como que yo tuve un tipo como que, no, yo era como que, o sea, trabajé en el gobierno, en agente secreto, pero no te puedo decir que... Y no es como, oh, sí. Otro no, yo creé empresa de yo no sé qué más, de USMLE, o sea, es un montón de cosas que ellos hacen extracurriculares que son supremamente importantes. Y nosotros como latinos, nosotros tratamos como de bajarle un poquito a lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, vamos de voluntariado y ponemos simplemente voluntariado. No, ellos utilizan cada cosa que hacen y la transforman de una forma que, o sea, lo que yo decía, uno tiene que colocar las cosas que se vean sexys, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando dicen hobbies, ¿sí? Entonces dice, bailar, pintar, montar en cicla. No, o sea, si tú tienes un hobby donde tú eres bueno, te has ganado un concurso, ¿sí? O sea, como que oratoria, gané el primer concurso de oratoria cuando tenía 10 años en el Tolima, ¿sí? Son todas esas cosas que ellos, o sea, ellos literalmente están entrenados para su hoja de vida, ¿sí? Y eso es lo que ustedes están compitiendo. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, pero no significa mentir. No significa llenar cosas que no vale la pena o que son mentiras, ¿sí? Sino que significa embellecer lo que uno ya tiene. Entonces, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos muchas oportunidades de voluntariado, ¿sí? O sea, o yo lo hice cuando yo estaba allá, entonces ponerlo. Yo estuve voluntariado en la Sierra Nevada, bla, 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 ¿sí? Yo en el colegio, o sea, como que cualquier proyecto que uno tiene, uno lo tiene que colocar ahí, pero cada cosa que uno coloca en la hoja de vida es algo que a uno le pueden preguntar y uno tiene que saber de lo que está hablando, ¿sí? Sí. Porque, por ejemplo, a mí lo que me pasó, yo encontré un tipo que escribió como que, ay, ¿cómo fue? Decía, yo desarrollé un sistema para que el manejo de los pacientes sea más rápido y efectivo en mi mes de medicina interna en este lugarcito que solo ve como 5 personas al día, una cosa así, ¿sí? Pero lo puso como yo desarrollé este sistema, yo no sé qué más. Entonces yo le dije, uy, cuéntame, o sea, ¿cómo fue este sistema que desarrollaste? Porque estuviste ahí solo un mes. O sea, cuéntame. Y al final me di cuenta que él solamente estaba agrandando su hoja de vida sin razón, porque fue como que, ay, no, yo pues puse una hojita donde la gente se escribía y ponía la hora, o sea, una vaina así, ¿sí? Que no es como que, pues sí, es bueno, es importante, pero si en serio creas un sistema, tienes que venderlo de la forma como lo creaste, si fue importante, porque yo no sé si ese papel fue importante, pero fue como que, oh, yeah, I create a paper. O sea, es como que todo lo que está en la hoja de vida te lo pueden preguntar y tienes que venderlo. Y hay que embellecer las cosas, es la realidad, porque ellos tienen muchas más oportunidades de medicina, durante medicina, para hacer cosas extracurriculares. Bueno, ¿qué más de la aplicación? Bueno, seleccionar los lugares. Entonces, los lugares, yo lo hice yo la verdad apliqué a muchos más lugares que los que necesitaba, pero uno nunca sabe, ¿sí? Entonces, yo apliqué casi a 100, creo que más de 100 programas de radiología, en todas partes. Y apliqué como a 40 o 30 de medicina interna. Y pues al final a uno sobre las entrevistas es como un 10% de lo que uno aplica aproximadamente, pero yo apliqué a todo, O sea, ¿sí? tuviste Yo apliqué a como todo porque pues 13 uno no sabe. entrevistas, más o menos. Sí, yo de radiología tuve más, sí, de radiología creo que tuve como 13, de medicina interna tuve por ahí unas 7, creo. Y ahí me surge mucho la pregunta, ¿tú estabas como partida, no estabas segura si radiología o medicina interna o por qué decidiste aplicar las dos? No, medicina interna es para el internado, porque es obligatorio. O sea, uno tiene que aplicar O sea, a... ¿y la aplicación se hace Ujú. por aparte? Claro, la aplicación se hace por aparte, o sea, mejor dicho, se hace en el mismo coso, se rankea aparte, pero el sistema es como que uno, o sea, cuando yo aplico a radiología, yo estoy aplicando a segundo año de radiología, PGY2, Mm. y a medicina interna estoy aplicando a PGY1, y la aplicación lo organiza. O sea, Y algo por ejemplo, si importante tú de aplicas al rankear mismo y es... hospital, o sea, si por ejemplo aplicas mismo hospital, te toca Ujú. aplicar dos, o sea, te toca pagar dos veces Te para... toca pagar 2 veces. Hay hospitales que lo tienen en conjunto. Sí, hay hospitales que de radiología es como que
usted aplica radiología y automáticamente hace medicina interna acá. Ujú. Pero hay hospitales en los que toca aplicar separadamente. Y hay hospitales en los que tú no quieres ir a medicina interna ahí. Claro. Porque es que la cosa es que medicina interna, la parte de medicina interna, que es importante, o al menos el primer año para mí, es que a mí no me importaba dónde yo iba, porque mi prioridad era la visa. Sí. Sí, entonces yo decía, a mí donde me toque ir, al hueco que me toque, o sea, el lugar donde yo fui fue súper bueno y me encantó, pero yo decía, a mí, yo, o sea, por un año yo hago lo que sea para que me den la visa H1. Entonces las prioridades son diferentes, o sea, mi prioridad del internado no era estar en un top 10 Ivy League, sino, sí, porque yo decía, si yo llego con la visa H1 a mi residencia, ellos me la continúan. Entonces, el internado o el primer año es el año en el que a uno le ofrecen, o sea, donde uno puede cambiar su estatus para hacer la Ok. visa, que uno puede trabajar y luego pedir la green card. ¿Tú sabes, por ejemplo, Porque qué si otros no, programas funcionan así? muchos programas de medicina interna y de internado funcionan así. Muchos. Pero el problema de esos programas es que no son el top 10, no son, ¿sí me entiendes? Pero yo tengo un montón de amigos que la prioridad de ellos era, bueno, no, yo voy a hacer mis 3 años de medicina interna en un muy buen lugar, ¿sí? Y luego miro lo de la visa. Mucha gente Ujú. lo hace y es posible, solo que a ti te toca hacer 2 años, te tienes que El devolver a waiver. tu país o hacer el waiver. O sea, que puede que sea bien y puede que te toque en San Diego y súper bien, pero como que estás poniendo como me obligan a hacer 2 años en un underserved area. Claro. Ok. Ok. Entonces depende, o sea, si me dices como que no es, o sea, como que cada persona elige cuáles son las prioridades de uno, lo cual es bien. Listo. Y hablando de Y costos, muchas personas, oh, sorry, hablando de costos, bien caro. O sea, hablando de costos, o sea, yo creo que yo me gasté más de $10,000 ¿en solo la aplicación? aplicando. O sea, me dicho, en todas las entrevistas, todo. Ah, ok. Porque la aplicación fueron como 3,000. O sea, en un clic. Yo soy Es como, muy o caro. sea, un clic, 3,000 y yo casi me pongo a llorar. ¿Sí? Fueron 3,000, pero uno tiene que pagar que hotel, que que avión, que tren, que bla, 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 bla. ¿Sí? Y mi consejo es el siguiente. Primero, para cuando uno aplicando para salvar plata. Lo primero es, uno va a conocer amigos, o sea, uno va a hacer amigos que no sabía que existían hasta ese momento. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo apliqué y en Baylor estaba Madi Artunduaga, que ella estaba haciendo radiología allá, y yo le escribí, y yo había escuchado de ella en algún momento de la vida, y yo le escribí, le dije, hola, mira, estoy aplicando a Baylor. Ella creo que me ayudó, yo fui una de las que la contacté, le dije, ven, si puedes hablar con tu program director, o sea, uno es amigos de donde sea, ¿sí? Y, y yo le dije, ay, ¿me puedo quedar en tu casa? Porque sabes que es bien caro, ¿sí? Entonces, uno, o sea, yo, mis amigos de donde no conocía y ahorita somos súper amigas, ¿sí? Pero esa fue una buena forma. Lo otro que yo hice, alguien me lo comentó y me pareció muy bueno, es, si tú estás en un lugar que es central, ¿sí? Y te ofrecen una entrevista, porque es que las entrevistas llegan en septiembre, noviembre, o sea, llegan muy disparadas, ¿sí? Y por ejemplo, a Ujú. mí me tocó, desde Filadelfia me tocó ir a Boston 4 veces diferentes. Es como, Ush. por Dios. Entonces, si tú estás en un lugar y te mandan una entrevista en un lugar que está lejos, lo cual es un montón de plata potencialmente, y es un lugar que no te gusta, que no estás súper excited, pero dices, no, pues que no puedo cancelarla, ¿cierto? Sí. A mí lo que me recomendaron es dejar esas entrevistas para el final, ¿sí? Porque tú al final, en enero, tú ya sabes cómo está tu jornada de entrevistas y dices, puedo cancelarla y no me gasto el montón de plata, ¿sí? Y me siento bien cancelándola según el número de entrevistas que tenga y cómo me sentí, ¿sí? Sí. La otra cosa que me dijeron es, las cercanas, o sea, las entrevistas cercanas, que no estás muy interesado, pero pues es 2 horas en bus o 2 horas en tren, lo que sea, ponlas al inicio si es posible, de tal manera que las utilizas para practicar, ¿sí?
Y las que estás así súper emocionado, pues sí es posible dejarlas casi en la mitad. Ok. Y yo al final cancelé entrevistas, lejos. ¿Y no te dio O miedo? sea, al final. No, porque, o sea, sí, sí, no. Pero es que mira, lo importante del ranking que uno tiene que saber cuando uno está aplicando es que el ranking favorece al estudiante, al aplicante. ¿Sí? Entonces, cuando uno le dicen match, no significa que Penn te puso de segundos y tú lo pusiste de segundos, entonces hiciste match. No. Nadie conoce bien cómo funciona este computador, ¿sí? O sea, es algo así como un premio Nobel de matemáticas. Pero lo que se hace, la idea general es que van al aplicante, le miran el ranking y le dicen, tú escogiste de primeras a Penn. Luego van a Penn y si tú estás en los que ellos escogieron de primeras, ¡pum! Hicieron match, ¿sí? Si tú no estás ahí, pasan a tu segunda opción, luego pasan a tu tercera opción, luego lo que significa es que si tú tienes un lugar donde tú estás más o menos 100% seguro que te van a rankear, ¿sí? Porque o te dijeron o tienes un buen contacto, lo que sea. No significa que se lo tengas que poner de primeras. O sea, tú siempre tienes que shoot for the stars, ¿sí? O sea, tienes que tratar, o sea, el número uno que tú quieres, porque eso no te va a disminuir la opción de que tú vayas a quedar en el número 3 o Sí. 4. ¿Sí me voy a entender o no? Sí, 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 siempre, ¿Tiene siempre sentido? pone de primer lugar, o sea, siempre comienza mirando es al aplicante, no al programa. Claro, entonces tú tienes que rankear es lo que tú quieres, Ujú. ¿sí? O sea, no donde tú creas que te van a rankear de primeras. Sí, que eso Entonces es tú un mito muy rankeas donde grande, tú ¿no? quieres. Yo he escuchado a muchos que dicen que no, que uno ponga es donde uno cree que lo van a poner de primero y pues No, no, no no. es así. Lo que, o sea, lo que a mí me enseñaron lo funcionó es que, y yo puse en el que yo sabía que me iban a rankear de terceras. O sea, no lo pongas de últimas porque se llena. Sí, Porque le están haciendo eso a todos los aplicantes al mismo tiempo. Entonces, si se llena el cupo, pues se llena. sí. Pero yo lo puse como de terceras o cuartas, creo que fue de terceras. Pero pues yo quedé en el número uno. Pero es lo que yo digo siempre, pero si yo hubiera puesto ese donde yo sabía que me iba a arrancar de primeras, no hubiera quedado en el número uno. Claro, qué ¿Sí buen me va a tip. entender? Sí, 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 Entonces uno tiene perfecto. que shoot for the stars. Y pues si uno no pasa el primero, pues intenta el segundo. Y si no pasa el segundo, pues uno ya está en el tercero. O sea, como que no, o sea, como que no hay mucho daño. Perfecto. Para Claro, porque si uno pone en entrevistas, el que uno está seguro que lo van a rankear, hay la oportunidad. ¿Cómo? ok. Para entrevistas, ya que has estado pues tú misma haciendo, pues, dando la entrevista, ¿qué tips tienes? Bueno, primero, si, o sea, si te están entrevistando, o sea, si te mandan entrevistas porque ellos ya consideran que tú tienes los criterios académicos para poder trabajar ahí, ¿sí? Entonces, o sea, yo siento que una entrevista, tú estás entrevistando al programa también, que eso es supremamente raro, o sea, en Colombia. O sea, yo era como que cuando yo fui a la primera entrevista, yo como que, o sea, como que me estaban vendiendo el programa y yo como que, uy, eso está como raro. Y eso es normal, porque tú también quieres encontrar un lugar donde tú te veas ahí, ¿sí? No hay peor cosa para un programa que tener residentes que no son felices, residentes que odian el programa, residentes, o sea, eso es muy malo para un programa, ¿sí? Quieren residentes que están felices, que les gusta lo que estás haciendo y ellos, o sea, eso es lo que ellos están tratando de hacer. Entonces, tú estás también entrevistando, es lo primero que uno tiene que pensar. Entonces, mira todo, entrevista, mira cómo la gente habla con los residentes para ver si están felices, o sea, todo eso es bien importante. Lo segundo en el momento de la entrevista es, si ya te mandaron a entrevistar es porque ellos ya saben que tú eres bueno, que, o sea, como que checklist, ya los pasaste, pero ellos quieren saber si eres una persona con la que puedo trabajar, o sea, como que si es alguien que, o sea, por ejemplo, digamos en radiología, si es alguien con la que me puedo sentar 8 horas en un cuarto oscuro y no es una persona rara, creepy o misogenista o racista, ¿sí me entiendes? Como que eso es como, ¿sí me entiendes? Entonces tú, o sea, como que tú quieres, y tú también quieres ver si te puedes sentar con esa persona también, ¿sí? Entonces, las entrevistas son raras porque no es simplemente a sacar que tú eres el mejor, sino que yo inclusive jugué lo contrario, ¿sí me entiendes? Como que me decían, wow, tienes 15 papers, you have to be amazing, ¿sí me entiendes? Y uno dice, no, no, I had an amazing team.
Sí, o sea, como que I was so lucky that I was working with like amazing people, amazing mentors. Diego Jaramillo was the best. I learned so much and we were so lucky we did this. Sí, es porque ellos ya saben que tú trabajaste fuertemente para hacer cosas, ¿sí? Entonces tú no tienes que venderlo como que, o sea, yo entrevisté un tipo que era, yo, wow, you have like, I don't know, 20 papers, that's amazing. Y él como que, yes, I know. So what I did is that I work 20 hours per day. I didn't take any vacations. I didn't take any Saturday and Sundays. And then my brain, empezó a hablar en inglés. Y yo, o sea, como que yo no cogí vacaciones, yo trabajé 20 horas al día, sábados y domingos. Mi cerebro fue como que, yo no sé si yo me quiero sentar contigo en 8 horas. ¿Sí me entiendes? Como que yo sé que todo el mundo trabaja duro, pero, ¿sí me entiendes? Como que no sé si quiero trabajar contigo 8 horas sabiendo que trabajas 20 horas al día y sábados y domingos. O sea, como que Sí. esa no soy yo. ¿Sí? Entonces yo creo que lo primero es venderte como eres, ¿sí? Mirar a los ojos, sonreír, ¿sí? O sea, eso es como que eso es universal. Y cualquier cosa que tú coloques en la hoja de vida, te lo pueden preguntar. O sea, como que, ay, tú pusiste biking como hobby. ¿Cuántas bicicletas quieres? ¿Cuál es la bicicleta que más te gusta? ¿La mountain o la de, ¿sí me entiendes? O sea, o la hybrid o, ¿sí me entiendes? O sea, como que tiene que ser algo que tú realmente estés apasionado, porque de pronto a la otra persona también le gustan las bicicletas. Y si tú mientes de que hiciste algo en research o lo que sea, la otra persona empieza a preguntar y se da cuenta de que es mentira. Entonces, no mentir en la aplicación es lo más importante. Y pues en las entrevistas es eso. Perfecto. Son buenísimos esos consejos. Me pregunto si tienes, por lo que me han dicho, siempre hay como un día antes de la entrevista donde como que se conocen y eso. Ujú. ¿Eso, todos los programas son así? ¿Todos los programas tienen ese día anterior a la entrevista? No todos, no todos. En donde yo apliqué, de pronto como el 80% de donde me llamaron. Y generalmente es como una comida o, un bar o una hora de cócteles, donde la mayoría están los residentes. Y ese es el momento bueno para conocer a los residentes, para ver si están felices, para preguntarles cosas que tú no vas a preguntarle al jefe, ¿sí me entiendes? O sea, tú preguntas Claro. sobre plata, preguntas dónde estás viviendo, preguntas, ¿sí me entiendes? O sea, preguntas todas esas cosas que son bien importantes, pero que no quieres preguntar al otro día, porque uno siempre tiene que tener un montón de preguntas preparadas para las entrevistas, porque las entrevistas es como ¿tienes una pregunta para mí? Y uno, luego a los 5 minutos, ¿tienes otra pregunta para mí? Y uno es como, o sea, entonces yo tenía una lista de preguntas que me importaban a mí y se las pregunté a toda la gente al mismo tiempo y ya, pero es porque, o sea, porque uno no quiere estar, o sea, no, uno quiere, sí, quiero saber sobre esto, ¿sí? O sea, que you are engaging, ¿sí? Y por Entonces, ejemplo, ¿qué mantener preguntas son buenas como hacer en general? ay, a mí ya se me olvidó. Bueno, algo que yo preguntaba, yo estaba interesada en Global Health, entonces yo preguntaba si tenían programas de Global Health, ¿sí? Primero. Eh, una pregunta buena es, no, es que todas las que tengo son de radiología, Y, que son buenas. Las preguntas, por ejemplo, digamos, en radiología, uno quiere entrenarse con la gran variedad de casos que hay. ¿Sí? O sea, uno no quiere entrenar en un lugar donde solamente vean pacientes de 50 años y ya, o sea, porque ese es el hospital, ¿sí? Uno quiere entrenarse en lugares donde que hagan cirugía de trasplante complicada, uno quiere entrenarse en Level 1 Trauma Center, que vengan esos traumas así, motor vehicular accidents, uno quiere entrenarse en cosas más suavecitas, que es como, no, en el VA, donde es un poquito más, o sea, como que los casos son diferentes dependiendo de la región, del hospital, de todo, ¿sí? Pediatría, etcétera. Entonces, para mí en radiología es importante decir como que cuál es la variedad de tus casos. O sea, ustedes solamente ven fracturas o ven cosas así complicadas. Entonces, para mí eso significa que la persona está, o sea, quiere aprender al mayor level, al mayor nivel. ¿Sí? Es como que quiere ver todos los casos que puedan haber. Y eso en radiología es lo más importante, ¿sí? En la parte ok, clínica. Pero cosas que yo he visto que la gente pregunta es como, ¿qué cambios uno ve que van a pasar prontamente? ¿Sí? Y cómo cree que eso va a afectar la educación de los residentes. Y me dieron unas muy buenas respuestas. Sí, o sea, uno tiene que tener un montón de listas. O ok, sea, es la realidad. Es un montón de perfecto. listas. Y Entonces, yo las tenía y preguntaba lo mismo a todos. excelente. Entonces,
te dieron la noticia, hiciste match en tu primer lugar. Obviamente eso debió ser una emoción pues sin Ay, comparación. Y ya, ¿cómo ha sido tu vida desde entonces? O sea, por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿qué tan diferente es una residencia de radiología en UPenn versus un buen hospital? O sea, como ponle que mismo nivel en Colombia. ¿Es más pesada, menos pesada? ¿Ves más cosas, ves menos cosas? Yo sé que hay variabilidad, obviamente, pero la verdad no sé porque yo lamentablemente pues no hice o sea, no tuve la experiencia de hacerla en Colombia. Entonces, no puedo comparar. Esa es la realidad. Em, pero la verdad a mí me ha encantado. O sea, en el sentido de que, bueno, yo les dije, me gasté un montón de plata en la aplicación, pero en menos de 6 meses tú ya hiciste esa plata y ya estás ahorrando, ¿sí? O sea, como que es una inversión que vale la pena porque no importa el lugar donde tú hagas la residencia, te van a pagar y te van a pagar un salario donde vas a poder vivir bien y vas a poder, y vas a poder ahorrar y vas a poder pagar esos $10,000 fácilmente. ¿Sí? O sea, esa es la primera cosa, ¿sí? La segunda cosa es que, pues, a mí me parece que yo acá se abrieron oportunidades que yo nunca había visto. Entonces, eso fue lo que a mí me atrajo quedarme acá. O sea, yo me fui a hacer radiología en Botswana por 5 semanas, todo pago por la universidad. Tuve oportunidades de hacer, o sea, yo tuve oportunidad de dirigir un montón de congresos de radiología pediátrica. Tuve la oportunidad de hacer un fellowship en informatics, que eso pues yo no creo que existe en Colombia. Tuve la oportunidad de hacer un fellowship antes de graduarme en músculo esquelético, o sea, en huesos, cartílagos, músculos, antes de graduarme, porque eso era una de las cosas que daba mi universidad. Entonces yo ahorita soy como radióloga, ahorita me voy a graduar de pediatría, pero voy a ser radióloga pediátrica musculoesquelética. Sí, o sea, que es como, o sea, eso no, si me entiendes, o sea, son cosas que uno no, sí. Y pues al ser jefe de residentes tuve la oportunidad pues de poder conocer cómo realmente funciona un hospital tan grande. O sea, nosotros estábamos, o sea, por ejemplo, nosotros en radiología en mi hospital teníamos, ahorita aumentó, pero teníamos 60 residentes, porque son 12 de cada año, ¿sí? 60 residentes y teníamos casi como 130 radiólogos. sí, mucho. Entonces, o sea, como que es, o sea es difícil comparar. Porque la Ok, verdad yo no sé, o sea, todas mis amigas que han hecho radiología en Colombia, pues yo creo que los casos son muy parecidos, o sea, el entrenamiento es muy bueno también. O sea, no, solo que son esas cosas extra que no solamente es ser radiólogo, sino que son todas esas cosas extras que acá se abrió la oportunidad, mejor dicho. claro. Y en cuanto a estilo de vida, siempre está el mito como de que las personas en Estados Unidos las sobretrabajan y duran trabajando, que trabajan de 6 a 10 y no tienen horas libres. ¿Qué tan cierto es eso para la residencia de radiología? No, 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 no. A mí me parece que, o sea, a mí antes me pareció lo contrario. O sea, yo acá llegué y era como que, o sea, como que no respetan las horas, o sea, porque es como que máximo, o sea, por ejemplo, en internado que fue donde yo trabajé más duro en horas. O sea, la cosa es que en medicina interna uno trabaja duro en horas, porque hacen muchas cosas que no son de medicina, son muchas cosas de social things y paperwork y bueno, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ay, ¿cuántas horas eran? 80 a la semana. Creo que Creo sí, que creo son que son 80 80. ahorita. Son 80 a la semana, pero son súper estrictos. O sea, como que si yo me demoraba una hora más, me llegaba un correo que era como que, oye, si me entiendes, como que, o sea, al menos en donde yo estuve. O sea, hay lugares que son diferentes, pero en el mío, yo creo que yo estaba en call y tenía que estar el otro día a las 7 de la mañana y me quedé haciendo la historia de una paciente porque se complicó la cosa. Y ahí me llegó un correo como que, oye, vimos que solo fuiste a la casa por 7 horas a dormir, está todo bien, dinos qué pasó. Wow. Y pues yo al principio era como que, ay, pues ¿qué está pasando? O sea, como que... Pero fue súper, o sea, fue súper, o sea, me respetan las horas, respetan la paga. Yo trabajaba exactamente lo mismo que todas las demás personas. O sea, como que nada que ver con el internado en Colombia o la residencia. Sí, Y eso ahorita, es. y ahorita en la residencia en radiología, pues la cosa es que en radiología trabajamos menos horas, pero es un trabajo más constante. ¿Sí? O sea, es un trabajo en el que, o sea, tú estás trabajando desde las 7:30 de la mañana hasta las 5, pero
cada segundo tu cerebro está funcionando. ¿Sí? O sea, no es como que voy a irme a tomar un café caminando como por horas o como que, estoy esperando que me abran la sala. No, sino que es como pero trabajamos 40 horas, 50 horas a la semana. Okay, es más denso el trabajo, pero Claro, el más trabajo es más concentrado. denso y el call es más denso, o sea, es como más tienes que poner atención porque si sea una radiografía normal, tu cerebro tiene que poner atención, ¿sí? O sea, no es Sí. como, voy a mirar al cielo un segundito, no. Entonces, el trabajo es más constante, pero las horas son súper bien. Y yo trabajo Ok, lo mismo que los no latinos en mi claro, cosa. No perfecto. sé cómo sean las horas de radiología en Colombia, esa es la cosa, puede que sean igual, puede que sean mejor. Ok, Pero al menos como interna, sí lo comparé y, o sea, yo nunca hice más de 70, más de 24 horas, no, es que yo nunca hice más de 12 horas seguidas. O sea, eso de 72 horas, 48 horas, no. sí, eso Y ya no 80 está muy bien horas. regulado. Al Ok, menos en mi hospital fue así. perfecto. O sea, yo no me Y sentí negra. en cuanto al fellow, porque sobre cómo aplicar la residencia, como que hay mucha información en internet. ¿Cómo pasar de ahí al fellow? Hay muchas incógnitas. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿qué tan competitivo es? ¿Es igual de competitivo a la primera residencia o ya como que se suaviza un poco? Uno que, o sea, ¿hay algún requisito adicional? No, no hay ningún requisito adicional. Y yo creo que la residencia a ti te entrena, ¿sí? O sea, y te da los recursos que tú necesitas para hacer un fellowship, ¿sí? O sea, eso no... Y todo el mundo está en la misma onda, entonces no hay ninguna diferencia entre si eres colombiano. O sea, dicho, tú apenas entras el primer día de la residencia, tú ya eres igual que un americano en el primer día de la residencia. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces no hay que hacer nada extra. Dependiendo del fellowship que uno quiera, es más competitivo o menos competitivo. Entonces, en radiología, la mayoría de fellowships son no competitivos, a no ser que sea como IR. IR es bien competitivo, al menos el año pasado fue bien competitivo. Pero depende del programa. En medicina interna, depende de la especialidad. Entonces, eh, gastroenterología, cardiología y creo que critical care son competitivos, pero fijo la cardiología y gastroenterología son bien competitivos. Y eso significa que pues van a necesitar eh, publicaciones, vas a necesitar contactos, vas a necesitar irte a un lugar que de pronto no sea en la ciudad donde tú quieras. Eso sí lo vi. Ok. Y hay como el mismo ranking, o sea, está el mismo algoritmo que busca hacer el match. Depende de la especialidad. La gran, en medicina interna, la gran mayoría creo que utilizan el mismo programa. Ok, Pero digamos, en radiología, solo como 4 subespecialidades lo hacen y las otras como 4 no. Entonces depende, ok, ok, perfecto. depende. Y nada, pues, ¿tienes algún comentario final, algo más que te gustaría compartir, contar? No, nada, lo que yo quiero decir es que sí es posible, muchos lo hemos hecho y conozco mucha gente que lo ha hecho súper bien, están en muy buenos lugares, el entrenamiento es muy bueno, vale la pena y mi consejo es, o sea, no reinventen la rueda, mucha gente ya lo ha hecho, aprovechen las experiencias de todos que lo hayan hecho. Y pues si ustedes están interesados en una sola especialidad, mi consejo es tratar de buscar a las personas de esa especialidad, porque cada especialidad es un poquito diferente en el momento de aplicar. Ok, perfecto. Pues María Alejandra, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Fue excelente esta entrevista. Nada,